de vuelta acá a las 8:45 en la segunda fase con entrevistas y análisis de coyuntura nacional. Esta noche vamos a hablar acerca de la lista Engel, injerencia o ayuda. Vamos a abordar ese tema con invitados especiales en breve, pero antes, como todos los jueves, Cristian Castillo está acá en el set para acompañarnos en las entrevistas. ¿Qué tal? Don Mario, despidiendo Julio. Se fue Julio, ¿no? Y Muy empezando rápido. Ya prácticamente el Octavo octavo mes. ya mes del año. La vida corre demasiado rápido. Otra vez pasó esa época de los encierros por pandemia en donde la vida parecía que había bajado de ritmo. Volvimos a la normalidad. Y realmente septiembre, octubre y noviembre, porque diciembre no se cuenta, ¿no? Sí. Septiembre, pues ya fiestas patrias. Creo vamos a volver a las expresiones tradicionales masivas. Ya vemos conciertos por todos lados, actividades deportivas. Seguramente septiembre. Agosto no, pero septiembre tendrá las actividades propias. Y agosto las fiestas agostinas, así que veremos El 15 de agosto, ¿no? una andanada de... El 15 de agosto y vacacionistas del Salvador acá. Evidentemente. ¿Verdad? Y bueno, con el 1 de noviembre se inaugura las fiestas y todo el fin de año. Ya todas las actividades de fin de año. Increíblemente el segundo semestre corre rápido, a pesar de que no hay un feriado o una festividad tan larga como Semana Santa. Por supuesto. Bueno, esta noche vamos a hablar acerca de la lista Engel, es el listado en donde Estados Unidos ha colocado 60 nombres de guatemaltecos, entre ellos jueces, fiscales y también personas privadas. Vamos a hablar acerca de la lista Engel, injerencia o ayuda. Tenemos dos invitados especiales para abordar el tema. Se trata del doctor Denis Cuesi, abogado y notario, y el licenciado Laureano López, para conocer cuál es la tesis de ellos, injerencia o ayuda. Bienvenidos, muy buena noche. Muy buenas noches. Gusto saludarlos. ¿Qué tal? Doctor Cuesi, iniciamos con usted. La lista Engel es una nueva herramienta unilateral que el gobierno norteamericano aplica bajo ciertas características. Hay que recordar, por ejemplo, la lista de la Oficina de Control de Activos Extranjeros, OFAC, por sus siglas en inglés. Igualmente, la lista de la ley Magnitsky, que incluye a funcionarios de Centroamérica que hayan estado involucrados en actos de corrupción y narcotráfico. Y también hay otra lista de funcionarios que están involucrados en corrupción producto de la enmienda a la Ley de Autorización de Defensa Nacional. Una serie de herramientas que Estados Unidos aplica a personajes que presuntamente puedan estar vinculados a hechos internacionalmente rechazados. Igualmente hemos ya vivido en el caso guatemalteco de estar en la lista de países desertificados. De manera unilateral, Estados Unidos puede aplicar estas herramientas haciendo uso de su propia normativa interna. Muchísimas gracias. Muy buenas noches a todos los televidentes que nos escuchan esta noche. Realmente tenemos que partir sabiendo de dónde nace ese argumento, ese fundamento para que pueda existir una lista Engel, y el gobierno de los Estados Unidos la ampara en la Ley de Compromiso Ampliado entre Estados Unidos y el Triángulo Norte. Y como lo decía justamente usted, es una norma unilateral que la aplica el gobierno de Estados Unidos, introduciendo a personas en esa lista que le pueden venir y provocar cualquier tipo de daño sin siquiera haber sido procesado por ningún hecho delictuoso. Esto nace en diciembre del año 2020 y esta fue incluida como parte de la Ley de Asignaciones del Departamento de Estado, Operaciones Extranjeras y Programas Relacionados de 2021 en la sección 353B, donde obliga al Departamento de Estado a producir la lista y darla a conocer al Congreso al menos 2 veces al año, teniendo en consideración que la primera lista que existió fue en julio del año 2021 y la segunda lista, si no estoy mal, en septiembre del año 2021, en donde incluyeron 2 meses después de la primera lista 2 personajes importantes que juegan un papel en la justicia bastante notorio, y es que incluyeron a la fiscal general Consuelo Porras y que incluyeron también a su secretario. Luego de ello ya aparece
también el jefe de la Fiscalía. Me parece una norma establecida, dice, según Estados Unidos, para poder venir y mantener aquel sistema democrático en los países. De hecho, han aparecido en esta lista también algunos salvadoreños, algunos hondureños, algunos nicaragüenses en dicha lista. Pero ¿qué es lo que sucede? ¿Es beneficio? ¿Es contrario? Lo que sucede es que genera una serie de dudas y una serie de incertidumbres, porque cualquier persona puede aparecer en esta lista sin siquiera saberse si es o no responsable de los hechos que creen aquellas personas que pueden venir y tener, violentando ese sistema democrático. No promueven un sistema democrático, sino lo que hacen es violentar un sistema democrático. ¿Por qué digo yo violentar un sistema democrático? Porque tenemos una constitución política de la República en Guatemala que democráticamente fue reproducida por aquellas personas que en el año de 1985, pues, de forma democrática crearon este conjunto de normas. Y el artículo 12 de nuestra Constitución es claro y preciso al indicar que la defensa de las personas y sus derechos son inviolables. Nadie puede ser condenado ni privado de sus derechos sin haber sido citado, oído y vencido en proceso legal ante juez o tribunal competente, lo cual... Doctor Juez, perdón que lo interrumpa, pero hay que aclarar que esta lista no significa proceso judicial. No hay acusación criminal por parte de manera unilateral de Estados Unidos al incluir a las personas en esta lista. Es más bien una sanción política, ética, pero no hay un caso penal que se siga dentro de la justicia guatemalteca. Hay que tomar en consideración, comparto su idea, pero hay que tomar en consideración que al momento de venir y ser incluido en la lista Engel, el Departamento de Estado de los Estados Unidos lo está señalando a usted de corrupto, sin siquiera haber sido escuchado, citado, oído, y al venir y decirle a usted, mire, ¿sabe qué? Yo no le estoy incriminando a usted un hecho delictivo, simplemente usted es un corrupto. ¿Qué le estoy diciendo? Que usted ha cometido una serie de hechos delictivos, ya lo estoy tachando. Le podemos llamar como usted dice. Mire, yo no le estoy incriminando a usted un hecho delictivo, pero si le digo corrupto, ¿qué hace el corrupto? Venir y cometer ilícitos. Entonces, podríamos disfrazar el nombre, podríamos venir y provocar el hecho de decir cualquier cosa, pero estaríamos disfrazando el hecho y todos tenemos derecho a defendernos. Yo no le podría a usted venir y llamar corrupto sin creer que ha cometido un ilícito o que ha transgredido las normas establecidas. Se dice que son corruptos algunos fiscales incluidos en la lista Engel, la fiscal general, porque dice que ha actuado en contra de la norma, y toda aquella persona que intenta soslayar o intenta dañar un bien jurídico que está protegido, se cree que ha cometido un acto ilícito y por ende puede denominar corrupto. Ahora bien, licenciado López, digamos, en la última lista se incluyó el nombre de dos magistrados de la Corte Suprema de Justicia. La presidenta de la Corte Suprema de Justicia, la magistrada Silvia Valdés, sacó un comunicado de prensa tachando a la lista Engel como una lista injerencista que estaba violando la Constitución de Guatemala. ¿Comparte usted esa tesis de que hay, digamos, una intromisión en el sistema penal y de derecho guatemalteco, una injerencia de Estados Unidos al señalar, no estamos hablando de jueces de menor rango, son dos magistrados de una de las principales cortes del país? Hace muchos años se estableció un principio: la única verdad es la realidad. Y en ese orden de ideas es importante evidenciar que, si bien es cierto, la presidenta del organismo judicial ha emitido sus dudas o sus señalamientos en contra de esta lista, esto solamente es su percepción y es el criterio que ella sustenta. Sin embargo, hay que determinar una situación. En este país tan pequeño como el nuestro,
es evidente que hay actos que no pueden ya ocultarse. Lamentablemente es un gobierno extranjero el que los señala e indica de que hay personas cuya conducta no es precisamente la ideal, sino que tiene sus propios actos por los cuales están siendo señalados. Es evidente que ella dijo que esto violentaba el debido proceso. Eso se puede decir, pero no se puede sostener, porque ¿cuál es el debido proceso del que ella habla? ¿Del artículo 12 de la Constitución nuestra? No, el Congreso de los Estados Unidos ni sus agencias van a regirse por nuestra Constitución. Eso sería un absurdo, una situación bastante ingenua. El debido proceso lo habrán observado ellos de acuerdo a su propia legislación, toda vez que este es un documento que se emite de acuerdo a las leyes de los Estados Unidos. Entonces el debido proceso sí se debió haber observado, porque allá la responsabilidad de hacer algo en contra del debido proceso es bastante reprochada. Sin embargo, hay algo que es esencial. Esta lista no tiene efectos aparentemente dentro del territorio nacional. O sea, esta lista solamente tiene efectos directos en el territorio de los Estados Unidos. Simplemente se ha hecho inadmisible que algunas personas quieran pretender entrar a los Estados Unidos. Eso es todo. Les retiraron la visa, pero ¿cuál es el escándalo? O sea, ¿cuántas personas todos los días no les niegan la visa? Y entonces hablamos que todos los días hay injerencia porque no les dieron visa. No, que le retiraron la visa. ¿Cuántas personas no le retiran la visa? Ahora, el señalamiento de que no haya mucho apoyo para la democracia, que no haya mucho apoyo para la institucionalidad, es un canto recurrente diario en todos los medios de comunicación nacionales. Lamentablemente, nosotros, los guatemaltecos, no asumimos ciudadanía y no ejercemos derechos ni exigimos de los funcionarios apegarse a los principios de la democracia. No les exigimos ser probos, no les exigimos que su conducta se adecúe al debido proceso interno. Eso no lo hacemos. Hemos estado callados, indolentes, silenciosos, esperando que Estados Unidos haga algo. Eso es en detrimento nuestro, por supuesto, porque somos nosotros quienes deberíamos accionar, ejercer nuestra ciudadanía y fiscalizar todos los actos de todos los funcionarios, ponerlos en su lugar, y quien resulte reprochable en su conducta debería estar pagando por sus desmanes. Sin embargo, como actualmente tenemos un grupo cohesionado, porque sí hay unidad en el grupo, que maneja la justicia, que maneja el poder punitivo, que maneja la administración pública, es un solo grupo. No podemos esperar que vayan a sancionar dentro de Guatemala a nadie, porque lo que están haciendo es liberando. Lo que están haciendo es dándoles libertad a todos aquellos que en algún momento han sido señalados por actos reñidos con la ley. Apenas el día de hoy se supo de 68 nuevos millones que un angelito más tenía escondidos en algún lugar. Y esa realidad es innegable, pero no es la única. Entonces, sí debemos ser serios y exigir como ciudadanos que el funcionario, que el servidor público haga lo que tiene que hacer y no llegue solo a enriquecerse, a hacer árganas y salir millonario, o bien actuar en detrimento de la institucionalidad del país, porque lamentablemente sí lo vemos. Doctor, y tenemos que reconocerlo. Negarlo es autoengañarnos. Doctor Cuesi, usted ha citado precisamente la ley específica que le dio vida a la lista Engel, y es la ley HR 2615, emitida en el año 2019 por el Congreso norteamericano. En la sección 11 de esa ley, y cito, establece que se puede imponer sanciones selectivas a personas de todo el mundo y particularmente en el hemisferio occidental que están involucradas en actos de corrupción significativa que impactan a los países del Triángulo Norte, Guatemala, Honduras y El Salvador.
el doctor Laureano López ha planteado un elemento importante, que esta ley, al ser una ley del ordenamiento norteamericano, pues tiene aplicación en aquel país. No obstante, en Guatemala, ¿puede alguien aducir que funcionarios públicos, al ser incluidos en esta lista, por ejemplo, no cumplen con el enunciado del 113 constitucional guatemalteco de poder tener idoneidad para ocupar cargos que están ocupando en altos puestos, en este caso, en uno de los poderes de Estado, al nominar en esta lista a 2 integrantes de la Corte Suprema de Justicia? Correcto, se está refiriendo usted al principio de probidad que deben tener todos los funcionarios y empleados públicos. Tenemos que partir específicamente de que ninguna norma establecida en ningún país bajo ningún proceso debido o de un debido proceso, no podemos venir y decir Estados Unidos tiene su debido proceso, porque esto no es compatible con tratados y convenios internacionales en materia de derechos humanos, que quien conoce someramente, no vamos a decir a profundidad, cualquier tratado, cualquier convenio internacional en materia de derechos humanos, reconoce al ser humano desde su concepción y le respeta una serie de derechos, y dentro de ellos le da la oportunidad de venir y defenderse, sea aquí, sea en la China, porque no es un proceso inquisitivo el que se maneja ahora en día. Entonces, si no existiera un debido proceso, no existirían tribunales, no existirían jurados en los Estados Unidos para que se lleve a cabo un proceso. Entonces, de una vez, una persona que se creería culpable no tendría razón ni sentido lógico someterlo ante un tribunal, someterlo ante el juzgamiento de un juez o someterlo ante un jurado. Entonces, esto sería irracional. ¿Para qué podemos venir y pensar y creer que no va a haber un debido proceso? Veamos, usted leyó una parte del artículo, un artículo que le dio vida a esta lista Engel, en donde dice que Estados Unidos puede señalar a cualquier persona que haya cometido ilícitos en cualquier parte del mundo y que lo considere de alguna manera peligroso. Hay que tomar en consideración que tiene sus efectos o tiene sus consecuencias, porque Estados Unidos con esto abre la posibilidad de que se bloqueen activos de cuentas o propiedades en territorio estadounidense de personas que pueden ser guatemaltecos sin haber venido y haber sustentado aquel debido proceso, porque fácil sería venir y crear una lista por parte de los países que se sientan afectados y venir y decir que estas personas de los departamentos de Estado que eligen a dedo a estas personas también son personas que están violentando la ley, que están atentando en contra de la democracia y en contra de la soberanía de aquellos países, como lo es Guatemala. Realmente esto no debe tener, esta lista Engel no debe tener ninguna relevancia, ningún efecto dentro del proceso democrático guatemalteco, porque nosotros, si conocemos nuestra legislación o si no la conocemos, podemos venir y podemos tratar de darle una media leidita y vamos a solventar algunas dudas. Y vamos a poder darnos cuenta que el artículo 140 de nuestra Constitución Política de la República establece, en primer lugar, que Guatemala es un Estado libre. Al venir y decir Estado libre, está dejando por fuera que exista injerencia extranjera. Dice que es independiente y soberano, pero si nosotros vamos a depender o vamos a tomar en consideración para poder venir y poner que no puede ser proba a una persona porque aparece en una lista que no sé ni de dónde se la sacaron, nosotros estamos atentando contra nuestra propia Constitución y no estamos siendo ni un Estado libre, ni independientes y mucho menos soberanos. Dice el artículo 140 de nuestra Constitución, organizado para garantizar a sus habitantes el goce de sus derechos y de sus libertades. Su sistema de gobierno es republicano, democrático y representativo. Si nosotros tomamos en consideración esta lista, mi estimado amigo, nosotros estaríamos violentando nuestra propia Constitución y estaríamos atentando en contra de esa libertad y estaríamos
esclavizándonos como estuvimos antes de nuestra independencia, unidos a otro país, a las decisiones de otro país. Creo que es un buen momento, como decía el licenciado antecesor, que nos dejemos de engañar y que podamos hacer nuestras cosas por nosotros mismos. Y si lamentablemente nos va a ir mal, que nos vaya mal por nuestros propios actos y no por actos de otras personas que, como yo he dicho en otros programas, no pueden ni siquiera resolver los problemas propios. Vemos tantas matanzas, tanto uso desmesurado de armas que tiene el gobierno de los Estados Unidos, tantas masacres en centros comerciales, adentro de cines, adentro de escuelas, que no han logrado ellos venir y solucionar, como para que se estén pensando o poniendo a pensar en problemas de otros países, que resuelvan primero los problemas propios, que vean esas matanzas seriales que existen en su país, y cuando ya ellos sean un ejemplo para los demás países, pues entonces que empiecen a criticar a otros, que se preocupen por esos menores de edad que andan armados, por la venta inmesurada de armas de fuego, que ese es el verdadero problema por el cual ese gobierno se debiera preocupar. Ahora bien, doctor Laureano, digamos, si partimos de la tesis del doctor Cuesi, también esto hay que entenderlo en términos más allá del derecho, o sea, que hay que entenderlo en términos de la geopolítica, ¿no? O sea, Estados Unidos no quiere que la gente siga intentando llegar a su país de forma irregular. Y entonces, digamos, si uno lo ve desde el punto de vista geopolítico, todo el tema de corrupción, todo el tema de narcotráfico, les crea una inestabilidad en la frontera sur y la gente se para yendo. O sea, así amenazó Trump con el muro, la gente se siguió yendo, los menores de edad se siguen yendo solos. O sea, es un tema que hay que entenderlo también desde la geopolítica. Entonces mi pregunta es, doctor Laureano, si lo entendemos desde la geopolítica, ¿por qué la lista Engel, la última, uno pudo ver que se toca al círculo primario del presidente de El Salvador, se toca a gente cercana del gobierno de la presidenta de Honduras, y de aquí en Guatemala se toca, digamos, a otros actores, pero no se toca al círculo del presidente Yamatei? ¿Qué mensaje hay ahí? Efectivamente, vemos que en este caso no se tocó prácticamente a nadie del círculo del organismo ejecutivo. Esto es una oportunidad para que Guatemala tenga la decencia, porque así hay que decirlo, de asumir los compromisos, no solo de los convenios, de los pactos, de los contratos, sino el compromiso con su propia gente, porque efectivamente la gente no migra porque la abundancia esté rebosante en cada hogar. La gente no migra porque usted pueda llegar sin dificultad a Quetzaltenango sin dejar su carro entre uno de los grandes agujeros que hay en la carretera, mucho menos la calidad de salud que tenemos, ni la peor calidad de educación que estamos recibiendo. No, la gente se va precisamente porque no puede gozar de sus derechos dentro de este país, y entonces se convierte en una amenaza para los Estados Unidos, pero es que es una amenaza que es grotesca, que es grosera, porque no hablamos de 50 mojados, por decirlo de una forma común, hablamos de miles, hablamos aproximadamente casi ya, según recuerdo, de más de 1 millón o cercano a los 2 millones de guatemaltecos que están en Estados Unidos. Es mucha gente, pero no solo es Guatemala, es El Salvador, es Honduras, es Nicaragua, es el Congo, es la India, es China. Todos los países están tratando de migrar utilizando nuestro suelo. Y si se dan cuenta, acá lo que no se ha hecho es precisamente por estos desmanes del mal manejo de la cosa pública, y entonces lo que hace Estados Unidos es señalar en algunos lugares a algunos personajes para hacer conciencia. Recordemos un principio universal fundamental: para entender al gobierno, pues hay que ser de otro gobierno. El ciudadano común casi no entiende el asunto de gobierno. El gobierno casi no entiende el asunto del ciudadano común. Sin embargo, Estados Unidos lo que hace es proteger sus fronteras. Y por supuesto, va a buscar un culpable, un responsable. Y ese responsable no podemos negar de que haya una situación bien complicada, porque si los venezolanos y los cubanos diariamente están pasando por este suelo,
hacia los Estados Unidos, quiere decir que aquí hay una comunidad. Doctor, ¿cómo entender, digamos, que, por ejemplo, en el caso de Honduras, Washington permitió que Juan Orlando estuviera ahí 12 años? O sea, lo permitieron, ¿no? O sea, ¿cómo entendemos esas cosas? Hace mucho rato, pero el último, perdón, no es más, el último, que recuerdo yo que era Eisenhower, y una vez le dijeron, mira, pero ese presidente es un tal por cual. Sí, pero es nuestro tal por cual. Entonces, ese es el problema. Como sostuvieron a Somoza, como sostuvieron incluso al presidente panameño durante demasiados años, pero era su aliado, su alfil, y en ese momento les servía para lo que ellos pretendían, porque recuerden que Estados Unidos lo que tiene en Centroamérica, por supuesto, no así como dicen algunos, su homólogo, no, ellos no tienen homólogos, ellos tienen intereses, ellos tienen objetivos y es lo único que les va a importar, y eso deberíamos tenerlo claro todos nosotros, porque Estados Unidos va tras sus intereses y ellos protegen a su país. Nosotros, pues, simplemente no lo hacemos. Con nuestro país no lo protegemos, lo estamos destruyendo. Doctor Cuesi, construyendo en esta línea de argumentación, hay que entender que prácticamente con esta ley Estados Unidos está en modo de defensa respecto del Triángulo Norte de Centroamérica, teniendo en cuenta que la migración irregular se ha convertido en una amenaza a su seguridad nacional. Pero llama poderosamente la atención que en la sección segunda de la ley HR 2615, en esta sección segunda, en la literal, en el inciso 22, establece lo siguiente: reunir datos sobre las actividades de China y Rusia y hacer una evaluación de las amenazas de tales actividades para los intereses de los Estados Unidos y el impacto de tales actividades en la migración irregular. Está claro que Estados Unidos ve en el Triángulo Norte de Centroamérica una amenaza a su seguridad nacional, no solo por la migración que sale de nuestros países, sino la que ya ha referido el doctor Laureano, una serie de migrantes de diferentes partes del mundo que pueden constituirse en serias amenazas a Estados Unidos. ¿Cómo entender entonces que esta lista va más allá de solo nominar algunos personajes, sino que hay toda una filosofía norteamericana de defensa a su propia seguridad nacional? Definitivamente, tal como lo expresaba mi antecesor, es una serie de intereses propios, sin importar la honorabilidad, sin importar la trayectoria, sin importar absolutamente nada de las demás personas. No importa aquí venir y destruir. Llama muchísimo la atención que hay personajes prófugos de la justicia. En Guatemala hay una serie de personajes que, como decía mi antecesor, han generado un serio daño a Guatemala. Y hablaba él de agujeros en la carretera, que casi se va el carro cuando uno va a Quetzaltenango, en algunos agujeros que hay dentro de la carretera. Pero tenemos algunas personas que vinieron y que perdonaron o que condonaron una deuda con una empresa que internacionalmente se ha visto inmiscuida en hechos delictivos, y curiosamente esas personas que han perdonado, socavando los intereses de Guatemala, porque como decía el antecesor, lo último que los propios guatemaltecos hemos pensado es en nuestros propios intereses, llama la curiosidad, de verdad, que no aparezcan en este listado. No obstante, han venido y han atacado esa democracia de nuestro país, pero están ausentes y estoy muy seguro que van a permanecer ausentes en esa lista por motivos desconocidos. ¿Por qué razón? Porque es un listado que en realidad no debería tener ninguna repercusión, ningún valor, porque si de tener la migración queremos connominar o destruir la vida de empresarios en Guatemala que lo que hacen es generar empleo en muchísimas situaciones. Esto lo que está haciendo para el gobierno de Estados Unidos es generando más personas que quieran ir y trabajar en aquel lugar y no en este, en incluir a personajes que
evidentemente no cumplen sus propios intereses, porque tal como lo dijo mi antecesor, ellos solo ven sus intereses, no les está importando si están haciendo bien las cosas o mal las cosas, sino que no le están sirviendo para sus intereses, entonces debe de estar en este listado, lo cual yo considero que es fuera de lugar, toda vez que nuestra propia constitución política, que debo venir y recalcársela para que los guatemaltecos tomen en consideración que todo ciudadano guatemalteco debe gozar de esa presunción de inocencia. En nuestro artículo 14 de la Constitución dice que toda persona es inocente mientras no se le haya declarado responsable judicialmente en una sentencia debidamente ejecutoriada. Una persona debe tener la facultad y la posibilidad de poder defenderse aquí, en China, en Rusia, de cualquier cosa que se le señale, porque entonces empezaríamos un proceso al revés, empezaríamos siendo condenados y después vamos a ver si nos podemos defender en el camino, tal como sucedía inicialmente cuando teníamos una invasión extranjera de una institución acá en Guatemala, en donde primero las personas iban a una prisión provisional, que un juez se inventó esa institución porque nuestro Código Procesal Penal no la desarrolla, más bien desarrolla la prisión preventiva. Y ya después de 4, 5, 6 meses, estas personas iban teniendo el resultado de su primera declaración. Para eso, muchas personas murieron en prisión, cumplieron su condena anticipada y al final resultaron inocentes, como fue el caso de Ixpisa, por ejemplo. Entonces, estas son las cosas que humanamente no se deben tolerar y no se deben respetar, y Guatemala no debe de venir y darle importancia o hacer tanta mención de esta lista Engel, porque no revela absolutamente nada para Guatemala y no podemos creer que hablamos de personajes corruptos, como lo dice la lista Engel, en personas guatemaltecas incluidas en ella, porque nosotros tenemos nuestros propios tribunales de justicia, tenemos nuestros procedimientos, y si aquel Estado considera que es necesario llevar a sus juzgados a estas personas, Guatemala se ha complacido. El año pasado 65 personas fueron capturadas con orden de extradición para ser juzgadas y tener ese debido proceso en los Estados Unidos. Ahora bien, doctor López, vamos ya al final del segmento, pero digamos con todo esto, ¿qué se puede esperar de lo que vendrá? O sea, digamos, ¿esta lista seguirá creciendo o se van a seguir incluyendo ahí nombres? Son 60 nombres entre los 13 países del Triángulo Norte de Centroamérica. Entonces, digamos, ¿qué puede venir? ¿Seguirá Washington con esa política? Ya hay elecciones en el 2024 allá. Todo indica que llega el Partido Republicano. ¿Seguirá esto? ¿No seguirá esto? ¿Usted cómo lo ve? Da la impresión de que las democracias estuvieran funcionando. Ni en Estados Unidos ni en Guatemala hay democracia. Lo que hay es un gobierno que se hace a partir de ciertos grupos de poder, los cuales lo que pretenden es alcanzar sus propios objetivos y sus propias agendas. Es bien importante tener en cuenta que Estados Unidos lo ha dicho por medio de varios funcionarios, que va a seguir las listas. También se van a aplicar otro tipo de medidas. Lamentablemente, y es algo que es bien doloroso, mientras Guatemala, y afortunadamente mi antecesor lo dijo, el caso Ixpisa, yo tuve alumnos, colegas en el colegio de abogados, en los diplomados, que llegaban con su bolsa de colostomía muriéndose porque les habían inoculado agua con cloro. Esos crímenes están quedando impunes. O sea, no digo que el que estaba detenido o el que no está detenido era el responsable, pero la selectividad debió haber llegado a estos personajes que son los responsables de esta debacle, porque efectivamente tenemos problemas serios, pero no los estamos administrando responsablemente y tampoco se está encaminando para hacer ningún tipo de justicia a nadie, sino que al contrario, lo que vemos son acciones nada prudentes, poco responsables, que van a llevar a que la lista siga creciendo, que las medidas que aplique Estados Unidos sean más drásticas, draconianas. Lamentablemente,
nosotros, los guatemaltecos, no hacemos nada. Estamos esperando que Estados Unidos haga lo que nosotros deberíamos estar haciendo cumplir lo que tenga que hacerse, aún con los bemoles que tiene la Constitución, aún con los errores que puedan existir, pero no lo estamos haciendo. Estamos indolentes, indiferentes, dejando hacer, dejando pasar. Y eso no es digno tampoco de nosotros como ciudadanos. Pero ya lo dijo Engel, hay pueblos que no pueden autogobernarse y en eso estamos cayendo. Estamos siendo un país que no puede autogobernarse porque los resultados saltan a la vista, son evidentes. Es un desastre nacional y todos lo único que podemos pensar es en pagar los 80,000 pesos al coyote e irnos para Estados Unidos, porque allá vamos a encontrar una oportunidad que aquí no hay. Y entonces vamos a mandar los dólares. Y entonces el país va a tener una economía de mentiras, porque esos dólares cualquier día se le ocurre a cualquier presidente estilo Trump que dice no más remesas para Guatemala y nos deja en quiebra en menos de 24 horas. Entonces, ¿a qué le estamos apostando? ¿Le estamos apostando a un país utópico? ¿Le estamos apostando a un país real, sólido? No, estamos simplemente haciendo lo que no deberíamos hacer, haciéndonos los tontos. Y eso no es lo más digno, sino al contrario. Pero ahí estamos esperando que Estados Unidos, incluso a quienes aplaudirían si viniera un helicóptero se llevara presos a unos 50 chapines, porque acá nosotros no estamos pensando hacer nada, estamos sobreviviendo. Doctor Cuesi, ya en la última pregunta de esta entrevista, hay que entender que la ley HR 2615 es una ley, un marco normativo norteamericano que contempla una serie de acciones mucho más amplias que solo la lista Engel. En la sección 2, en la literal 14, y cito textualmente, la ley HR 2615 manda a hacer una evaluación del alcance de la corrupción, incluso en relación con el narcotráfico de estupefacientes y el financiamiento de campañas ilícitas. Una descripción de las medidas tomadas y que se tomarán para imponer sanciones de conformidad con la Ley de Responsabilidad de Derechos Humanos Global Magnitsky y la lista de altos funcionarios de los que se sabe o se alega de manera creíble que cometieron o facilitaron tal corrupción. Es decir, no es solo hacer una lista con nombres de personalidades, sino que hay todo un componente de persecución de hechos criminales a nivel transnacional. ¿Qué esperar entonces de esta ley más allá de la lista Engel? Claro, es evidente todos aquellos gobiernos que han llegado al poder y que ha existido detrás esa colaboración por personajes que han participado del narcotráfico, y es el caso de Honduras con el presidente Orlando, que su propio hermano fue condenado por el gobierno de los Estados Unidos en un debido proceso, que sí tiene, que es de hacer notar que Estados Unidos sí tiene un debido proceso. Y existen otras instituciones las cuales actúan de manera objetiva y hacen los requerimientos, los procedimientos establecidos en la ley, y no de forma antojadiza venir y nominar a una persona para que esté en esta lista. Yo creo que, como dijo mi antecesor, en una parte sí estoy de acuerdo, debemos de venir y no ser un tanto descuidados en venir y observar el tema de Guatemala en la situación que estamos. Y lo que tenemos que hacer los guatemaltecos realmente es estudiar y analizar nuestra legislación para poder venir y aplicarla en todos los esquemas y a todos los niveles, porque únicamente el que conoce de sus derechos puede alegar de los mismos. El que no conoce de sus derechos va a tener como cierto, como dable, como optable el hecho de venir y hacer caso a esa injerencia extranjera que en medio de un listado sin un sustento, sin un soporte con bases legales, pueda venir y nominar a una persona dentro de un listado que verdaderamente no debe tener en Guatemala, para todos aquellos que tienen el conocimiento del derecho y de las normas internas, ningún reflejo y ningún resultado adverso o negativo. Nosotros debemos de preocuparnos por nuestra legislación,
por conocer nuestra ley y por hacer que se cumpla. Esa es mi perspectiva y considero que es el punto más difícil, que muchos de los guatemaltecos no conocemos nuestra ley, cómo pretendemos exigir el cumplimiento de la misma. Bueno, pues gracias a ambos por su participación. Esperamos verlos en una próxima emisión. Gracias. Bueno, Cristian, es un tema que genera debate y sobre todo hemos visto cómo estas listas se sacan automáticamente para los 3 países, ¿no? Claro, y es que el gobierno norteamericano, esto hay que aclararlo, no está iniciando procesos judiciales con estas listas. Es más bien una especie de desertificación política y ética a las personas que salen nominadas. Moral, ¿no? Es más una... y claro, conlleva una serie de sanciones que pueden llegar inclusive, como ya se dijo, a la inmovilización de bienes en Estados Unidos si estas personas los tienen en aquel país. El punto es que es una decisión unilateral. Estados Unidos está haciendo valer su sistema jurídico, su sistema político, y claro, como ve amenazas en nuestros países a su seguridad nacional, pues lo hace extensivo, como bien refiere Mario, a los 3 países de la región. Por supuesto. Bueno, gracias por su sintonía. Tengan un reparador descanso.